Amigas y amigos, el día de hoy quiero expresarles que cuando un docente, un expositor o un conferencista es invitado a compartir información, contenidos, conocimiento, ya sea en un grupo presencial, ya sea en un aula escolar, independientemente del nivel académico, en un auditorio, o como en este caso, un aula virtual, es muy importante que el conferencista, a la hora de analizar el tema que va a compartir y los contenidos de su material, se elabore estas tres preguntas. ¿Es verdadero? ¿Es bueno? ¿Y es útil? Si las respuestas son sí, entonces el conferencista debe dar inicio a su plática. Estas tres preguntas no las he formulado yo. Quiero comentarles que estas tres preguntas ya tienen muchos años y fueron formuladas en su momento por otro gran maestro, por un conferencista, por un transmisor del conocimiento llamado Sócrates. Dicho esto, es importante que sepamos o recordemos que el pasado 19 de diciembre del 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ingresos para 2025. El gobierno federal ha implementado un importante estímulo fiscal para ayudar a las personas físicas y morales con ingresos iguales o menores a 35 millones de pesos. Este beneficio le va a permitir a los contribuyentes que durante el ejercicio 2023 o anteriores tengan créditos fiscales con el fisco federal, puedan gozar de una disminución del 100% en multas, recargos y gastos de ejecución. Hemos platicado al respecto con otros especialistas, incluso con la misma autoridad fiscal, y consideramos que es una buena oportunidad para poder solventar los créditos fiscales con un menor costo y evitar futuras sanciones por parte del Servicio de Administración Tributaria, en su caso, la Agencia Nacional de Aduanas de México y otras autoridades no fiscales. Bien, vamos a ver entonces, por favor, si me comparte mi equipo de producción que se encuentra aquí atrás de pantallas, vemos que tenemos el estímulo fiscal. Este se encuentra en el artículo 34 transitorio de dicho ordenamiento. Este estímulo fiscal para las personas físicas y morales cuyos ingresos totales correspondientes al ejercicio 2023 o anteriores no hayan excedido de 35 millones de pesos. Eso es uno de los requisitos. ¿Para quién va a ser aplicable? ¿O para qué? Pues para las multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las de pago y las multas con agravantes, así como las multas impuestas por la comisión de las infracciones señaladas en las leyes fiscales, aduaneras y de comercio exterior. Aplica para los recargos y gastos de ejecución relacionados con contribuciones federales propias, retenidas y trasladadas. Aquí les hago énfasis porque más adelante
vamos a platicar sobre estas contribuciones que están gozando del beneficio del estímulo fiscal y cuál es su implicación. Quedan exceptuados de este beneficio las personas físicas y morales que hayan recibido alguna condonación, reducción, disminución o cualquier otro beneficio similar en el monto del pago de créditos. Recordemos que en algunos otros momentos de, de la historia fiscal de este país, hubo algunos estímulos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación. Por ejemplo, citaré aquel que se publicó el 20 de mayo del 2019. Esto muy de la mano con lo que nos establece el artículo 39, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, en donde faculta al gobierno federal para poder hacer cierto tipo de condonaciones, disminuciones de impuestos o en su caso accesorios. También quedan exceptuadas quienes tengan una sentencia perdónenme ustedes, condenatoria firme por la comisión de algún delito fiscal o quienes se encuentren publicados en la famosa lista negra del artículo 69B o del 69B bis. El estímulo fiscal será del 100% de las multas, recargos y gastos de ejecución para los contribuyentes que tengan a su cargo contribuciones o cuotas compensatorias respecto del ejercicio fiscal 2023 o anteriores. Aquellos contribuyentes que hayan sido autorizados para el pago a plazos de créditos fiscales. Contribuyentes que se encuentren sujetos a facultades de comprobación. Cuando hablamos de facultades de comprobación, nos referimos concretamente a las auditorías que practica el fisco. Luego entonces, también los contribuyentes que tengan a su cargo créditos fiscales firmes determinados por la autoridad fiscal. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, pues se tiene que hacer una solicitud para poderse adherir a este estímulo fiscal. ¿Cuándo se tiene la oportunidad de hacer o hasta cuándo? A más tardar el 30 de septiembre de 2025, el contribuyente deberá presentar la solicitud ante el SAT. ¿Qué sucede con la presentación de la solicitud? Bueno, uno de los efectos es la suspensión del procedimiento administrativo de obligación, es decir, el PAE, sin estar obligados a garantizar el interés fiscal del crédito. Otro beneficio es que se va a interrumpir el término para la prescripción. La solicitud del estímulo fiscal, una vez que generamos o el contribuyente genera el acercamiento con la autoridad fiscal, llámese la administración desconcentrada de recaudación o la administración desconcentrada de auditoría fiscal, que más adelante les voy a platicar cómo está funcionando hoy en día el acercamiento con las autoridades. Por eso, quédense hasta el final para que escuchen todos los tips que aquí se les va a compartir. Los contribuyentes deberán realizar el pago de la cantidad que conste en el formulario. Para tales efectos les va a emitir la autoridad. Si el contribuyente no realiza el pago dentro de los plazos establecidos
en el formulario, este quedará sin efectos y la autoridad fiscal estará en condiciones de que les va a requerir el total del crédito fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser el impuesto histórico más la actualización, más todos sus accesorios que comprenden recargos, multas y los famosísimos gastos por el procedimiento administrativo de ejecución. Hay unas reglas que no podemos brincarnos. La autoridad no va a aceptar que el pago se realice mediante compensación o en especie, como ha sucedido en otros momentos. La solicitud de la adhesión a este estímulo fiscal no constituirá instancia a la que la resolución que emita la autoridad y esta no podrá ser impugnada por el contribuyente. Vamos a ver, ahora vamos a pasar a la parte donde les estamos citando los números de algunas reglas de resolución miscelánea. Recordemos que las reglas de resolución miscelánea se publicaron en el Diario Oficial el día 30 de diciembre del 2024. Y esta regla que ustedes pueden ver ahorita dice que el ejercicio fiscal aplicable y la verificación de ingresos totales será: se observarán los ingresos totales de la declaración normal o complementaria del ejercicio de que se trate, siempre que esta declaración hubiere sido presentada antes del 1 de enero del 2025. Por eso es de que les estoy comentando que la ley de ingresos se publicó el 19 de diciembre. Ahí ya vienen las reglas. Y decía, si no has presentado tu declaración y tienes créditos fiscales del ejercicio 2023 o anteriores, presenta la declaración antes del 1 de enero del 2025. Luego entonces, en caso de que no se hubiera presentado la declaración normal o complementaria, tanto el contribuyente como la autoridad considerarán el monto total de los CFDIs emitidos en ese ejercicio o, en su defecto, cualquier información que la autoridad posea o que pueda solicitar a terceros respecto de este ejercicio fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Si no está presentada la declaración, la autoridad puede verificar que el contribuyente no excedió los 35 millones de pesos, verificando los FDIs. Si hay inicio de facultades de comprobación, la autoridad puede solicitar a la Comisión Nacional Bancaria los estados de cuenta abiertos a nivel nacional del contribuyente y entonces verá en todas las cuentas bancarias, hará toda la acumulación del ingreso y verificará que no exceda de los 35 millones de pesos, que es uno de estos requisitos que se nos pide. Plazo para que los contribuyentes que se encuentren sujetos a facultades de comprobación apliquen el estímulo. Los contribuyentes que se encuentren sujetos al ejercicio de facultades de comprobación, es decir, que tengan una auditoría por parte de la autoridad, llámese bajo la modalidad de una revisión de gabinete, una revisión, una visita domiciliaria o una revisión electrónica, podrán hacerlo hasta antes de que la autoridad les notifique la resolución. Aquí en la lámina les ponemos la resolución que dicen los artículos 50. El 50, para que vayamos teniendo contexto, cuando el contribuyente tiene una revisión de gabinete o una visita domiciliaria, se le emite en un plazo no mayor a 6 meses
la liquidación del crédito fiscal. Y para el caso de los contribuyentes que están siendo sujetos a una revisión electrónica, de acuerdo al 53B, fracción cuarta del Código Fiscal, el plazo es de 40 días. Entonces, en esos momentos el contribuyente puede solicitar adherirse. Más adelante, insisto, vamos a platicar cómo es este procedimiento cuando hay una auditoría abierta o una auditoría que ya concluyó o simplemente son facultades que llevó a cabo la Administración de Recaudación. Bien, incluso cuando ésta se emita en cumplimiento de una resolución del recurso de revocación o sentencia del juicio contencioso administrativo federal, siempre que se subsanen las irregularidades detectadas y se realice la autocorrección fiscal a más tardar el 31 de diciembre de 2026. Requisitos para la aplicación del estímulo fiscal para contribuyentes que cuenten con convenio de pago a plazos, que se encuentren pagando a plazos de conformidad con los artículos 66 y 66A del Código Fiscal. Que dichos créditos cuya administración y recaudación corresponda al SAT, créditos que se hayan remitido para su cobro a las entidades federativas. El pago a plazos, en parcialidades o con pagos diferidos, haya sido solicitado a más tardar el 31 de diciembre y sea procedente. Y que a la fecha de la solicitud cuenten con un saldo pendiente de pago respecto de la autorización del pago a plazo. Bien, para estar un poquito más en contexto, debemos comprender qué son los pagos diferidos y los pagos en parcialidades. Esto nos lo define la ley en el artículo 66, en el primer párrafo del artículo 66 del Código Fiscal de la Federación, y nos dice: los pagos diferidos son aquellos que la autoridad va a autorizar y que no excedan de 12 meses. Y luego los pagos en parcialidades son aquellos pagos que se van a realizar en un plazo que no podrá exceder de 36 meses. ¿Correcto? Dicho esto, entonces podemos ver cuáles son las condiciones para que surta efectos la aplicación del crédito fiscal. De acuerdo a la regla 9.27, es para efectos de darle facilidades administrativas a los contribuyentes para poderse adherir al estímulo fiscal, nos establece que los contribuyentes deberán hacer el pago proporcionado por la autoridad a través del FCF. El FCF significa formulario para el pago de contribuciones federales, pero en el argot profesional, dentro de nuestras palabras diarias de quienes nos dedicamos a esto, es mejor conocido como la línea de captura. Y esta línea de captura la va a proporcionar la autoridad dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que se ponga a disposición del contribuyente en mi portal, es decir, en la página del SAT, en mi portal. Los contribuyentes no podrán impugnar total o parcialmente el crédito fiscal o solicitar el inicio de procedimientos de resolución de controversias para evitar la doble tributación. Los contribuyentes deberán realizar a más tardar en la fecha de vencimiento de la línea de captura el pago entregado, el pago de las parcialidades autorizadas.
Es decir, tenemos que ajustarnos a toda la reglamentación y los lineamientos que nos está diciendo tanto la ley de ingresos como las reglas de resolución miscelánea. La línea de captura para pago tratándose de créditos fiscales administrados por entidades federativas, nos dice la regla número punto 29, que las solicitudes que se presenten en las entidades federativas correspondientes a créditos fiscales determinados por el SAT y delegados para administración y cobro a las entidades federativas deberán pagarse mediante la línea de captura que emita el SAT y entregado por la entidad federativa en respuesta a las solicitudes de los contribuyentes, efectuadas conforme a la ficha de trámite 10 diagonal LIF. Esta ficha de trámite está en la página del SAT, está en el portal y ahí viene todos los requisitos. Y esta se denomina que es la solicitud para aplicar el estímulo fiscal del artículo 34 transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación. Voy a hacer aquí nada más una muy breve pausa porque ya estamos hablando del SAT y de las entidades federativas. Recordemos que esta coordinación entre autoridades se da precisamente por la Ley de Coordinación Fiscal, atendiendo a los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal firmados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las entidades federativas, donde se les conceden estas facultades y atribuciones. Ahora bien, vamos al procedimiento que se debe de llevar en el portal del SAT. Aquí ustedes van a entrar al portal del SAT y van a encontrar estos dos módulos. Nos vamos a ir con el que tenemos de frente que dice continuar al sitio. Cuando le apretemos, nos van a salir 8 opciones de trámites y servicios. Nosotros nos vamos a ir a donde dice adeudos fiscales. Una vez que le damos clic, nos van a aparecer 5 opciones de trámite. Y ahí vamos a irnos por la que dice solicita aclaración. Cuando hagamos esto, va a salir un desplegado. Y en este desplegado nos vamos a ir a la parte donde dice en pasos a seguir, ingresa a mi portal. Espero que lo puedan estar ustedes visualizando y me vayan siguiendo. Una vez que ingresamos, nos remite como a la página anterior que tenía el SAT, porque antes entrábamos a esta parte de manera directa. Ahora tenemos que llevar todos estos pasos para poder ingresar. Como ingresamos ya sea con la firma electrónica o la CIEC, ya de manera automática nos da el RFC y le tecleamos la contraseña. Ahí nos vamos a ir en la parte donde dice servicios por Internet. Una vez que le demos ahí, nos van a aparecer estos tres servicios que nos ofrecen, que dice aclaraciones, orientación fiscal, servicios o solicitudes. Nos vamos a enfocar en la última, servicios o solicitudes. ¿Y qué es lo que vamos a hacer a la autoridad? Pues vamos a hacer una solicitud. Entonces, le vamos a picar a donde dice solicitud. Cuando hagamos esto, nos va a salir este desplegado. Aquí, por tema de confidencialidad, ustedes ven que no hay información, pero cuando ustedes lo hagan, les van a aparecer los datos de su cliente, de su empresa
o de ustedes mismos si es que están haciendo esta solicitud ante el SAT. Y aquí les va a aparecer su clave del RFC, la administración desconcentrada a la que pertenecen, les dice cuál es el servicio que están solicitando, a quién van a dirigir el trámite y se irán llenando todos estos campos. Insisto, estos campos, muchos ya están prellenados una vez que nosotros ingresamos con nuestra firma electrónica o con nuestra CIEC. En la solicitud nos vamos a ir a esta parte en donde vamos a buscar, donde diga estímulo fiscal LIF 2025. Ahí le vamos a dar clic y nos va a direccionar a esta otra pantalla en donde qué tipo de trámite vamos a solicitar. Si ven ustedes en el segundo módulo donde dice descripción del servicio, hay un rectángulo que tiene una flechita. Ese se abre y vienen las opciones. Ya le dimos estímulo fiscal LIF 2025. ¿A quién le vamos a dirigir esta solicitud? Al Servicio de Administración Tributaria, a la Administración Desconcentrada de Recaudación que corresponda al domicilio fiscal del contribuyente. ¿Cuál es el asunto? Pues le vamos a poner que deseamos adherirnos al estímulo fiscal del artículo 34 de la Ley de Ingresos de la Federación. Aquí quiero hacer una recomendación. El número de caracteres en esta parte es muy limitado. Por esa razón, para efectos de este trámite, se puso artículo 34 de la Ley de Ingresos de la Federación, porque no permite ponerlo completo del 34. En la descripción, pues le vamos a decir a la autoridad que se desea adherirse al estímulo fiscal del artículo 34 transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación 2025, en donde se solicita la disminución del 100% de recargos, multas y en su caso, pues los gastos de ejecución, si es que ya estamos con el procedimiento administrativo de ejecución. Abajo van a ver un pequeño rectangulito amarillo que dice adjuntar archivos. Bien, pues es ahí en donde nosotros vamos a adjuntar, ¿qué vamos a adjuntar? El escrito que vamos a elaborar a la autoridad solicitándole que nos podamos adherir y diciéndole que ya después de que analizamos la situación de nuestra empresa, cumplimos con los requisitos. ¿Qué requisitos? Ingresos no mayores a 35 millones, que no están en la lista negra del 69B ni tampoco en la del 69B bis, que no hay medios de defensa y si los hay, entonces hay que desistirse y plasmar el desistimiento en el escrito. Vamos a adjuntar también ya sea el acta constitutiva o el poder del representante legal que tenga facultades de actos de administración y de dominio en su caso. La identificación oficial, donde pueda identificarse el representante legal. Y ya que hayamos hecho todo esto, nos va pasando en estas pantallas, vamos a ir adjuntando. Y aquí pueden ver ustedes en la parte de abajo ya los documentos que en este caso, se le fueron adjuntando a la autoridad. Resulta que la autoridad, después de haber analizado nuestro escrito, que vio que sí cumplimos con los requisitos que establece tanto la Ley de Ingresos de la Federación como las reglas de carácter general,
nos va a dar una respuesta. Y aquí, por razones obvias y de confidencialidad, omitimos los datos del contribuyente. Aquí vienen los datos generales, nos saluda, estimado contribuyente, y lo que nos interesa es la parte de abajo donde dice, se hace de su conocimiento que, derivado de la revisión a la solicitud para la aplicación del estímulo fiscal, dentro de la cual declara bajo protesta de decir verdad que cumple con los requisitos de procedencia de conformidad con las reglas de la resolución miscelánea fiscal vigente, así como la ficha de trámite 10 diagonal LIF, solicitud para estímulo fiscal contemplado en la Ley de Ingresos de la Federación 2025, si procede que se aplique el estímulo. Ahí está la respuesta. Ahí nos va a decir si procede o no procede. Luego entonces, esta es la hoja 1 de 2. La hoja 2 de 2 nos vuelve a poner los datos del contribuyente y dice en el segundo párrafo que de no realizar el pago oportunamente o si la autoridad detecta que dejó de cumplir con algún requisito o condición, se le recuerda que el estímulo fiscal aplicado no surtirá efectos. Esto es muy delicado, porque aquí ya nos está avisando que si no pagamos por la razón que sea, la que ustedes quieran o se les presente, entonces no surtirá efectos el estímulo fiscal. ¿Y qué es lo que va a suceder? Entonces la autoridad va a exigir la totalidad del crédito fiscal de conformidad con lo que establece el artículo 20 del Código Fiscal. Y fíjense que aquí les tengo que compartir lo siguiente. Si únicamente teníamos el dinero para pagar ya las contribuciones actualizadas sin los accesorios de acuerdo al estímulo, y es la única cantidad que se tiene, y se aplica al crédito fiscal, pero este no surtió efectos porque no acatamos las reglas, porque se nos pasó el tiempo, etcétera, por todo lo que aquí ya platicamos, entonces esa cantidad de dinero no se va a ir al impuesto, se va a ir en el orden que establece el artículo 20 y que nos dice el artículo 20. Primero nos vamos a ir con los gastos de ejecución, después con los recargos, después con las multas y lo que sobre lo voy a aplicar a los impuestos que me debes. Mucho cuidado con esto. Cuiden sus plazos, procuren que cuando les manden la línea de crédito ya contar con el recurso para que de manera inmediata puedan hacer el pago de la línea de captura. Aquí, para este ejemplo, ya viene la línea de captura y eh, hay datos que se están omitiendo por las razones ya explicadas y eso es lo que el contribuyente pagó. Aquí están la línea de captura con sus datos, la vigencia. Me voy a regresar un poquito antes para que vean que tienen que estar muy listos. Fíjense la fecha y hora de emisión de la línea de captura. Para este ejemplo, que fue real, fue el 21 de febrero y la autoridad lo está enviando al buzón tributario a las 13:30 horas, tiempo del centro. Y aquí nos dice que la línea de captura tiene una vigencia hasta el 28 de febrero. Si no se hubiera pagado esta línea de captura en ese tiempo, todo el beneficio se hubiera perdido.
cuiden mucho esos detalles. Le voy a pedir de favor a mi equipo de producción que está atrás, que por favor quiten la presentación para que pueda platicar con el auditorio y entonces les pueda compartir algunas situaciones que están sucediendo. Miren, quiero compartir que la autoridad fiscal, en los casos que nos han solicitado algunos contribuyentes que han llegado a nosotros cuando ya tienen el problema y llegaron con nosotros con el problema mediados del 2024 para que los pudiéramos ayudar, generamos el acercamiento con la autoridad. Y la autoridad fue accesible, pero en su postura de autoridad, obviamente. Entonces, quiero decirles que cuando se empiezan a cumplir con los requisitos que establece la ley de ingresos y las reglas de carácter general, a la autoridad, el espíritu del legislador, cuando saca este artículo transitorio, básicamente es, como dicen el dicho, de lo perdido lo que aparezca. Entonces dice, págame el impuesto, pero actualizado. Para las personas que no están muy familiarizadas con estos temas, de que qué es la actualización y qué son los accesorios, te los voy a explicar y procuraré ser muy ligero en los términos. Quienes más pueden conocer de los temas de la inflación, pues son en muchas de las ocasiones las amas de casa o quienes ejercen el presupuesto familiar. ¿Qué es lo que sucede? Que para abril del año pasado, si iban a hacer tu súper, tu despensa, vamos a poner una cantidad, 2,000 pesos. Hace un año, pues compraban cierto número de artículos. Vamos a ponerle cantidad, 15 artículos, para poder abastecer su despensa. Pero resulta que la inflación va caminando mes con mes. Y entonces, al día de hoy, abril, 2 de abril del 2025, esas mismas personas que van a hacer esas compras con esos mismos 2,000 pesos, ya difícilmente van a comprar los 15 artículos que compraron hace un año. Van a comprar menos por el efecto de la inflación. Entonces dice la autoridad, oye, yo quiero que me pagues el impuesto que me debes, pero con valor real, actual, no con el valor de hace 3, 4, 5 años, 6, 7, 8 años, en el supuesto de que no hayan presentado la declaración de impuestos. Recordemos que el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación dice: el plazo de los 5 años contará a partir del día siguiente en que se presentó la declaración del ejercicio. Y si esta no fue presentada, el plazo se amplía a 10 años. Por eso es de que estoy hablando de años anteriores. Bien, entonces dice, te voy a quitar los accesorios, los recargos. ¿Qué son los recargos? Pues son la indemnización que se le tiene que pagar al fisco federal por no haber pagado en tiempo las contribuciones. ¿Qué sucede si no pagas tu tarjeta de crédito en la fecha que te corresponde? Pues el banco te va a cobrar intereses. Es un ejemplo muy parecido. El fisco cobra intereses. Y luego, cuando la omisión fue detectada por la autoridad y el pago no fue espontáneo, no salió del corazón del contribuyente decir voy a ir a pagar, y no se lo descubrió y se lo requieren, entonces ya es causal de multas. Bien, quiero comentarles que con estos acercamientos que ha habido con la autoridad, ha habido tanto acercamientos con las administraciones de recaudación como de auditoría. Y
Es muy importante transmitirles lo siguiente. Cuando están el ejercicio de facultades de comprobación abierto, en este momento están las facultades de comprobación de un ejercicio 23 o anterior, el trámite para la solicitud de adherirse al estímulo fiscal se tiene que hacer directamente con la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal. Por otro lado, si el trámite ya fue años pasados, la autoridad nos hizo la auditoría, cerró, nos determinó el crédito fiscal, ya lo estamos impugnando, entonces ya nos volteamos con recaudación y hacemos el trámite directamente con recaudación y ante ellos se presenta el escrito. Recuerden, amigos, amigas, el escrito debe ir apegado conforme lo establece el artículo 18 y 18A del Código Fiscal de la Federación. Si no reúne esos requisitos, no lo van a desechar. Entonces, por favor, hay que apegarnos y cumplir con lo que establece. Luego, entonces, hay otro supuesto. Estamos en la PRODECOM y resulta que estamos en esta parte conciliatoria con la autoridad fiscal, porque queremos que nos hagan efectivos y nos consideren, no sé, algunas deducciones, algunas cosas, o incluso estamos tratando de solicitar la disminución de las multas conforme lo establece el artículo 74 del código. El 74 del código nos dice, oye, puedes solicitar la disminución de las multas de acuerdo a lo que dice este supuesto, apegándote a los requisitos que establece el artículo 75 y 70A. En condiciones normales, solamente aplicaría para la reducción de multas porque no se pagó impuesto sobre la renta como sujeto directo o no se pagó el IVA como sujeto directo. ¿Por qué razón? Porque la misma ley, estos tres artículos que les mencioné, 70A, 74 y 75, deja fuera las retenciones. Entonces dice, si hay omisión en pago de retenciones, hay agravantes. Y si nos vamos a lo que dice la ley, no es aplicable. Pero ¿qué creen? El estímulo fiscal dice, aun cuando debas retenciones y sean multas por agravantes, estas se te van a disminuir al 100%. Ese es el gran beneficio. Ese es el gran beneficio que tiene este estímulo fiscal y que quienes han atendido o hemos atendido auditorías por parte de la autoridad fiscal federal principalmente, porque sin demeritar las actuaciones de las haciendas estatales, pero los procedimientos son más duros y las facultades son más extensas del SAT que de que de las entidades federativas. Entonces, después de platicado esto, les quiero compartir tres conclusiones al respecto. La primera de ellas, este estímulo fiscal brinda una oportunidad única para regularizar la situación fiscal de los contribuyentes a un menor costo, eliminando multas, recargos y gastos de ejecución que, en suma, representan una carga financiera significativa. Mi comentario anterior es, cuando la autoridad fiscal hace una auditoría, regularmente de lo que se debe, el crédito casi siempre llega a ser el doble. Dicho de otra manera, si se le deben 6 millones de pesos al fisco,
con actualizaciones, multas, recargos y en su caso gastos de ejecución, estamos en 11 millones, 11,500, prácticamente se va al doble. Segunda conclusión, al aprovechar este beneficio y cumplir con los requisitos establecidos, los contribuyentes pueden evitar sanciones por parte del Servicio de Administración Tributaria e incluso problemas legales con la Fiscalía General de la República. Mucho ojo, no los quiero asustar, pero el no pago de las retenciones cae en lo que establece la fracción 2 del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, que nos habla de los delitos fiscales. Y ahí la parte ofendida, que es el SAT, se va a quejar para que entonces intervenga la Fiscalía General de la República. Este es uno de los ejemplos. Hay 24 supuestos para casos de defraudación fiscal. Tercera conclusión. La corrección oportuna de la situación fiscal no solo evita conflictos con las autoridades, sino que también fortalece la estabilidad financiera y la credibilidad de los contribuyentes en el sector económico y empresarial, ¿ya? En todo su entorno. Se van a ahorrar una muy buena cantidad de dinero si consideran el poderse adherir al estímulo fiscal. A veces decimos que si no se presentaran los problemas, todos seríamos muy felices. Dicen, si no hubiera llegado una auditoría, sería muy feliz. Si no se le hubiera ponchado la llanta a mi coche esta mañana y no hubiera llegado tarde a dar una conferencia, sería muy feliz. Quiero decirles y prácticamente llegar a la conclusión de esta plática que ha sido un gusto compartir con ustedes, que la felicidad no es la ausencia de problemas, sino que es la habilidad para tratar con ellas. Y no lo dije yo, lo dijo un gran pensador llamado Séneca. Y es que hay que aprender a lidiar con los problemas. Nos vemos pronto, muchas gracias. No olviden darle like a este video, compartirlo y suscribirse a nuestro canal para que les estén llegando continuamente notificaciones de todos los contenidos que van a ser seguramente del interés de todos ustedes. Muchas gracias.